muy chiquita. Hoy encontré varios videos míos de chiquita en el Choli, en Puerto Rico, donde fui a hacer como 3 shows. Y siempre, siempre tengo una imagen en la cabeza en donde había un mar de gente como en un centro comercial en Puerto Rico, donde obviamente una nena, güey, de 1.20, o sea, chiquitita o menos, con un mar de gente alrededor y no poder caminar y como este pedo obviamente de antes de cómo salgo de aquí, la ansiedad de creer que te vas a ahogar, o sea, me han jalado el pelo, me han mordido, me han agarrado me han, o sea, rasguñado, y no lo digo como algo malo otra vez, no me estoy quejando, simplemente estoy, un poco externando los traumas que tengo también y por qué hoy soy como soy. Entonces llega un punto en el que recuerdo que en ese momento mis primeros ataques de ansiedad fueron de niña, en el momento en el que me empiezo como a poner muy nerviosa y entonces tratas de sonreír porque te están viendo, son fans, entonces como, y entonces me agarra, no sé si era mi seguridad, mi papá, no sé qué, y me sube como a sus hombros, entonces ya logro respirar y como que veo y era imposible salir de ahí. No mames. Entonces esas experiencias que he tenido también de subir una camioneta de repente y que muchísimas olas de gente mueven los camiones o las camionetas, llegar a hay ciertas cosas que no había límites, ¿no? Y entonces de chiquitita lo viví muy feo porque hoy en terapia entendí que todos esos traumas que tengo pues han sido a raíz de ciertas experiencias claro, que de no infancia. Son normal. Güey, no es normal. O sea, a un nene tener imagina qué ansiedad. O sea, yo sufro muchísimo de ansiedad. Estar en un espacio, si de por sí en una fila o en un lugar donde está muy concurrido y como que no puedes pasar, te da ansiedad. Imagínate estar allí en medio como niña, fue horrible. Entonces hoy trato como de justo tratar de evitar esas cosas. Mi equipo ya sabe como un poco cuidar mucho eso y a mí me gusta tener un poco más de calidad de tiempo obviamente con mi fandom y soy muy cercana a ellos, pero también he sufrido de mucho proceso en terapia de curar esas. Claro, y hay que aprender obviamente a poner límites personales y más cuando nace de niño, vaya, y no tienes esa capacidad o cuando menos no sabes que se puede decir que no, pues te puede generar obviamente traumas a futuro. ¿Qué opinas de todo el movimiento que se está generando, por ejemplo, en Estados Unidos? Que incluso hay varios también child stars que han estado pues dando voz a lo que les tocó vivir, a cómo era la industria, porque también, digo, no sé si sea tu caso, pero muchos de los artistas o de los actores en los años 90 y los 2000 tenían ese problema de no poder decir que no a ciertas cosas que le pedían ciertas cadenas. O en mi caso en específico platiqué con Drake Bell y él me platicó sobre su experiencia en Drake y Josh y cómo lo hicieron firmar un contrato que no le da regalías a futuro, pagó y hoy en día el programa se transmite en todos lados y él no recibe ni un solo peso. Y la manera en la que se lo ofrecen es que, güey, si tú no aceptas ese contrato, pues hay 100 personas que son iguales a ti que están dispuestas a aceptarlo, te condicionan, ¿no? Te condicionan con tus sueños. Claro, la cantidad de poder que tienen las dos partes era demasiado desigual. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Crees que también en México Yo creo aplica? que existe, pero como que creo también que es responsabilidad de los padres, ¿no? Hoy lo veo con grupos también que existen de niños chiquitos, en donde son cantantes, donde obviamente pues un papá sin experiencia sabe que su hijo está trabajando y que hay un ingreso de dinero. Entonces, pues es un poco la falta de aprendizaje, de esta avaricia también entre hacer que el niño trabaje y que los papás pues obviamente agarran el dinero. No creo que todo el mundo tenga esta educación o esta conciencia de, güey, le voy a abrir una cuenta a mi hijo para que todo lo que está trabajando ahora lo pueda utilizar cuando cumpla 18, ¿no? Eso es bien complicado. Yo creo que invertir todo ese dinero sería una locura. Porque no. ¿cómo se llama? El rendimiento, el interés compuesto. O sea, si empiezas a invertir cierta cantidad a tus 20 y a tus 30, la diferencia es exponencial cuando te retires, ¿no? Sí, claro, total. Pero imagínate de niño. No, hombre, sería una locura. O sea, obviamente algo que yo tampoco sabía. Sí. O sea, son muchas cosas que suceden allá afuera que pues es falta de experiencia, es avaricia, es el momento, es falta de un chingo de cosas. Pero sí creo que existe, pocos. Yo creo que puedo ser una de ellas. Yo veo y me identifico mucho con las historias
de ciertas child stars en donde, por ejemplo, Miley creo que es un ejemplo en donde yo la veo y la admiro mucho porque también ha sido una chica que pues ha evolucionado, le ha tocado todo bajo el spotlight y obviamente el triple, ¿no? Y es fuertísimo saber que también teniendo un personaje tan cabrón como Hannah Montana y después tratártelo de arrancar, porque la gente no te permite que te lo arranques hasta que ellos básicamente quieran y puedan. Es como The Idol en HBO. No sé si te haya gustado The Idol, pero... No la he visto. ¿No la has visto? No. ¿Está buena? Sí, la veo. Yo siento que obviamente la primera versión, o sea, yo cuando vi The Idol lloré un chingo porque me identifiqué mucho con Jocelyn, también el personaje. Lo mismo hablo como lo de Miley, lo de Hannah Montana. Ser una child star no es tan color de rosa como parece, pero pues tiene sus lados buenos y malos. The Idol como tal, como el proyecto, creo que la historia tiene mucho potencial. La fotografía es preciosa, todo está hecho en film y puta, es una locura. El pedo fue cuando entró Sin Hate, The Weeknd y arruinó todo. Lo arruinó. O sea, entró en una segunda temporada. ¿Okay? No, güey, es que la idea original era de una directora mujer, ahorita te digo cómo se llamaba, que era brutal. De hecho, la historia real de The Idol era muy parecida como a este rollo de la child star que tenía su merch, tipo Hannah Montana y así. Yo cuando vi eso, yo dije, güey, me hubiera mamado haber visto el desarrollo de ese personaje y de esa historia. Contando esa historia, dije, güey, va a ser mi vida. O sea, y no. Cuando llega, obviamente, Abel... pues un poco pero cambia lleva como cambia toda la perspectiva, llevarlo un poco más. Y el director también de Euphoria, lo llevaron como algo mucho más. Él también haber quitado a la otra directora y que Abel quisiera a huevo actuar. Se pusieron a The Weeknd de director. Es que él es creo que también productor, by the way. Sí, pues fue el creador. Bueno, el creador. Y cuando tenían a la otra directora, pues la corrieron y como que ya no le dieron ese... ¿Sam Levinson era la directora? No, ese es el de Euphoria. Ese fue el que dirigió ahorita The Idol, que no está mal dirigida, pero está llevada a algo muy sexual del personaje de Jocelyn, que al final, o sea, está chido porque sí está muy dark y obviamente hay cosas muy reales que pasan. Te habla de la industria, cómo funciona la industria. Pero no sé, hay algo bizarro ahí y cuando entra The Weeknd caracterizado de este personaje, obviamente creo que hay que tenerle mucho respeto a la profesión actoral y a todos los actores, que hay actores increíbles, o sea, de verdad, Lily Rose Depp es maravillosa en el personaje y varios son muy buenos. Bueno, Susana es wow, está Troye Sivan. Bueno, pues de ahí también yo conocí a Troye Sivan, o sea, bueno, ya lo conocía, pero ahí como que me enamoré de Troye Sivan. Él hacía YouTube, ¿no? Hace mucho, ¿o no? Lo estoy confundiendo con otro güey. No, de hecho él sacó una canción con Ariana YouTube, Grande, ¿sí? 2012 hacía vlogs. ¡Ah, no mames! Sí, yo me acuerdo que ese güey lo vi o sea, cuando hacía vlogs le estaba yendo muy bien y luego de repente... Es lo más, saltó lo amo. al mainstream media. Y yo lo conocí por primera vez, no lo conocí por YouTube, sino por una canción que hizo con Ariana hace mucho. Entra The Idol y digo, güey, qué cabrón, el personaje estaba muy cool, era como este rollo de tipo Sergio Andrade en donde tenían a varios como músicos dentro como la secta de The Weeknd. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de The Weeknd y que se enamoraba de la Jocelyn y la Jocelyn le hacía el disco, pero era súper sexual. O sea, la historia pudo haber sido algo cabrón, pero la cagaron por tratar de llevarla por un lado que no era. Pasa mucho con el arte, ¿no? Que las primeras temporadas o los primeros acercamientos son como muy puros, muy inocentes. Y luego eventualmente crecen lo suficiente que hay otras fuerzas que empiezan a... Sí, la directora, el proyecto inicial antes de la entrada del creador de Euphoria y del cantante de Weeknd tenía una estética mucho más luminosa y desenfadada de la mano de la actora Amy Seymetz. The Idol ha finalizado su viaje en HBO, cargada de polémica, malas críticas y con una despedida en una parte pues agradecida. Obviamente cuando quitan la historia, ¿ves cuando pasa de las ideas? Lo que hablábamos, una idea original que estaba contada de otra manera, de repente alguien llega y la trastorna algo, pues como que siento que cortas el hilo que llevaba el proyecto y está muy cabrón. Visualmente es precioso. Pero sí tiene que haber un esfuerzo del creador de proteger a la idea original
Pero la sacaron, le dijeron, no, mamita, sí, adiós. Y a ver, me imagino que a ti te pasa muchísimo, pero a mí en ese sentido me pasa obviamente con el proyecto en donde quieres que crezca, quieres que sea redituable, pero también quieres que mantenga esa esencia. Que mantenga la esencia. Y es una guerra constante en donde tú tienes que ceder ciertas cosas y hay cosas que cedes y dices, mira, qué bueno que lo hice, pero también no puedes dejar que todo sea números, que todo sea views y que todo sea popularidad, ¿no? Porque entonces comprometes el arte. Claro, y se vuelve un producto más que una obra y le quitas precisamente la esencia, la magia. Sí, que lo lleva en primer lugar. Cuando creas algo por primera vez tiene algo bien mágico. O sea, me ha pasado con canciones y creo que eso es algo bien, bien interesante porque al momento de escribir una canción con un primer verso, una primera idea, me pasó con una canción del disco que se llama 222, que principalmente tenía una idea de ser un funk popero, podría decir, sí, era un funk pop. Al momento de crear la canción, nos había salido un verso en inglés, la canción es en Spanglish, y la dejamos pasar. Cuando la volvimos a retomar para este disco, la transformamos a algo súper oscuro. Primero la hicimos de dembow, después nos gustó, pero dijimos, ok, no me conectaba. Y otra vez la pasamos y le hicimos como algo súper oscuro, hasta le habíamos metido un sample de Mr. B. ¿Sabes? Y se escuchaba cool, pero había perdido toda la magia que tenía el funk del principio, que era súper rica de escuchar, con el bajo, con el sinte y como el groove que tenía al principio. De repente hubo un día que les dije y todos coincidimos y dijimos, oye, creo que la estamos cagando. Vámonos a escuchar el demo. Y otra vez escuchamos el demo y dijimos, es esto. Y Félix Lara también, amigo y también parte creativo del álbum, fue como, güey, sí, porque una canción hay que respetarla cuando crea su primera línea, güey. Y ahí fue donde rescatamos y es uno de los mejores tracks del álbum. Ahí está como la esencia del... O sea, hay una cita de un comediante que dice que hay algo romántico en las ideas anotadas en servilletas de bares, ¿no? Sí. O sea, como que hay algo muy crudo ahí que representa la idea en su más pura esencia y después le puedes meter tantos elementos y luego es tan barroca que se pierde esa magia. Cuando lo quieres cambiar demasiado. Y tienes que tener como que esa referencia inicial para decir, mira, de esto se trataba en un principio. Sí. Ahí estaba viendo ayer justo una plática entre el vato de la banda Jimmy Eat World, se llama Jim Atkins, tiene un podcast. Y ahorita soy muy fan de una banda que se llama Manchester Orchestra y los dos están platicando y tienen una plática increíble y hablan precisamente sobre cómo hay veces en donde te dejas a ti mismo ciclarte, que ya eventualmente te acabas clavando en cosas que ni siquiera son importantes y la esencia la mandaste a la chingada y llegar como que esa base es siempre clave, es bueno, ¿no? Regresar y guardar los demos. Claro. Creo que eso es algo muy cabrón porque es lo que justo mantiene el primer instinto. Algo que a mí me gusta mucho hacer como ejercicio al momento de crear una canción. Por ejemplo, si Alex llega y dice, no mames el beat que me armé tal día, es como que volteo y digo, ok, vamos a producir. Y de repente, sin siquiera escuchar el track, me pongo los audífonos y empiezo a sacar melodías en loop, ¿no? Porque es ese primer instinto al momento de lanzar melodías en lugar de sobrepensar también ayuda mucho creativamente. Sí. Y ahí han salido cosas increíbles. Y creo que al primero de escuchar un beat, un groove, una guitarra o whatever y empiezas a sacar melodías, empiezas luego a sacar la letra y yo a veces hasta ya tengo como un verso. Entonces, escuchar por primera vez algo te ayuda como a entrar fresco o justo que estarlo escuchando un chingo de veces. Y también es parte de como estos skills que cada quien tiene una manera bien distinta para crear, porque pues seguir una línea pues tampoco hay reglas para crear. Yo creo que existen éxitos pop, como obviamente un ejemplo como Max Martin, ¿no? Que pues es como una de las inspiraciones también cabronas para hacer pop dentro de lo que hago. Y mi sueño algún día es poder trabajar con Max Martin, pero pues también lo escucho y digo, ok, hay una fórmula, pero ¿cómo llevo esa fórmula al ser algo mío? Sí. Que no suene justo a una réplica. Sí.